¿Sabías que Julio César tuvo relaciones homosexuales con el rey Nicomedes IV de Bitinia? ¿Sabías que también fue secuestrado por piratas mientras navegaba por el mar Egeo? En la historia de la antigua Roma, pocos nombres resuenan con tanta fuerza como el de Julio César, a menudo recordado por su destreza militar y su papel en la transformación de la República en un imperio. La vida de César está llena de secretos intrigantes que continúan capturando la imaginación de innumerables personas. Este relato nos sumergirá en las travesías clandestinas, las pasiones ardientes y las decisiones oscuras que dieron forma al destino de un hombre cuyo legado perdura a través de los siglos. Adéntrate en los misterios de Julio César y descubre las historias no contadas de uno de los líderes más influyentes de la historia. Bienvenidos al Tesoro de Cleopatra. Julio César, el célebre líder romano, nació en el corazón de Roma en el año 100 a.C. Su vida estuvo marcada por la agitación de la guerra social de Italia y un conflicto civil entre Lucio Cornelio Sila y su tío Cayo Mario. Cuando Sila emergió victorioso, un joven César tomó una decisión crucial para evitar represalias por la afiliación de su tío. Se unió al ejército temprano en su vida y demostró su valentía en las legiones de Grecia y Asia. Durante una estancia en Lesbos, mostró su carisma al entablar relaciones con el rey Nicomedes IV de Bitinia. Sin embargo, uno de los episodios más notables de su vida ocurrió cuando, mientras navegaba por la costa de Asia Menor, César fue capturado por piratas. Desafiante, insistió en que su rescate valía más de lo que pedían. Durante su cautiverio, César no solo mantuvo la calma, sino que se ganó a los piratas con juegos, discursos y hasta promesas jocosas de crucificarlos una vez liberado. Cumplió su palabra al rescatarse y, junto con sus fuerzas, persiguió a los piratas, ejecutándolos como había prometido. De regreso en Roma después de la muerte de Sila, César se destacó como abogado y ocupó cargos políticos respetables. Sin embargo, su ambición lo impulsó. A los 32 años, al observar una estatua de Alejandro Magno, lamentó no haber logrado tanto como este conquistador. El ascenso de César a la cima de la política romana fue meteórico. En el año 62 a.C., logró un tremendo éxito militar en España y utilizó ese impulso para asegurar su elección como cónsul en el 60 a.C. Los cónsules eran los dos cargos más altos en la República Romana y generalmente se consideraban la cima de la carrera política de uno. Sin embargo, incluso esto no fue suficiente para César. En ese momento, forjó una alianza con dos de las figuras más poderosas de Roma, Marco Licinio Craso y Cneo Pompeyo Magno, conocido como Pompeyo. Craso era el hombre más rico de Roma, y al igual que muchos políticos romanos, César le debía una gran suma de dinero. Mientras tanto, Pompeyo era una de las figuras militares y políticas más respetadas de la República. Con la riqueza de Craso, el prestigio de Pompeyo y la energía de César, el trío formó una alianza política que dominaría la República en la próxima década. Para sellar aún más la alianza, Pompeyo se casó con la única hija legítima de César, Julia. Llamada como el primer triunvirato, esta fue una unión informal en la que los tres hombres utilizarían su poder para avanzar en los intereses mutuos. En el año 53 a.C., el asesinato de Craso a manos de los partos en la batalla de Carras marcó el primer golpe contra la alianza. Además, la muerte de su hija Julia debilitó aún más los lazos entre César y Pompeyo. A pesar de seguir siendo aliados, las grietas se hacían evidentes. En ese momento, ambos contaban con seguidores leales y poderosos. Pompeyo se mostró preocupado por el ascenso de César y trató de afirmar su superioridad. Le exigió que regresara de sus comandos en las provincias y se desarmara. Empezó a argumentar que César era una amenaza para la República y encontró apoyos entre los enemigos que César había hecho a lo largo de los años. Por su parte, César lo acusó de haber acumulado demasiado poder y de buscar una autoridad absoluta. Señaló el monopolio de cargos clave por parte del general y su falta de respeto por las tradiciones. Para el año 49 a.C., las tensiones eran insostenibles. Pompeyo exigió que César renunciara a sus comandos. César se negó, y el Senado lo declaró enemigo del Estado. Sus aliados huyeron de Roma y se reunieron con él en la Galia Cisalpina. En enero del mismo año, César se encontraba en una encrucijada. Con un ejército a sus espaldas, marchó hacia el río Rubicón, que marcaba la frontera entre la Galia e Italia. Allí, el emperador agitó a sus legiones con discursos ardientes, acusando a Pompeyo de traición y agravios. Sabía que,
Al cruzar ese río, estaría desafiando abiertamente al Senado y a su máximo enemigo. Los dados estaban echados en un juego de alto riesgo. César estaba dispuesto a luchar por su posición y su legado, pero las probabilidades de éxito estaban lejos de ser seguras. La República Romana se tambalearía en medio de la tensión y la incertidumbre. Pompeyo y sus aliados no estaban preparados para la determinación de César. Este avanzó rápidamente con una resistencia mínima. Cuando sus fuerzas se encontraron con César, muchos de sus hombres desertaron. Pompeyo y el Senado representaban la estancación y el caos de la República, mientras que César era un amado héroe de guerra que había sometido a toda Galia. Contaba con un inmenso apoyo popular. Reconociendo el peligro, el líder militar y sus aliados huyeron a través del Adriático antes de que César los alcanzara. César regresó a Roma como el amo de Italia y amenazó a cualquier senador que se le opusiera. Llenó todos los cargos importantes con sus aliados y dejó a Italia bajo la supervisión de su mano derecha, Marco Antonio. En los siguientes meses, César se ocupó rápidamente de los aliados de Pompeyo en España, mientras que el fugitivo se reagrupaba en Grecia. En enero del 48 a.C., César lo persiguió a través del mar. Sin embargo, no tendría una victoria fácil como en la Galia. Su rival era un comandante formidable, y en la batalla de Dirraquio, las fuerzas de César se vieron obligadas a retirarse. Tras salir victorioso, optó por esperar antes de seguir a César, lo que resultó ser un error crítico. Las dos armadas se encontraron nuevamente en la batalla de Farsalia en agosto, donde las leales legiones veteranas de César aplastaron al ejército enemigo. El estratega romano huyó una vez más, y sus aliados se desvanecieron. César ofreció el perdón a cualquiera que se uniera a él, incluso a su viejo enemigo Cicerón. César lo siguió hasta Egipto, donde el rey Ptolomeo intentó ganarse el favor asesinando a Pompeyo y ofreciéndole la cabeza del hombre. Sin embargo, César quedó horrorizado. A pesar de que era su enemigo, aún lo respetaba. En lugar de recompensar a los asesinos, César los ejecutó. Esto lo enfrentó con Ptolomeo, pero pronto encontró una nueva aliada en la valiente, ambiciosa y astuta hermana del rey, Cleopatra. En cuestión de meses, César superó las fuerzas de Ptolomeo, y el joven faraón murió ahogado en el Nilo. Sin embargo, la lucha de César en Egipto quedó en segundo plano debido a su legendaria historia de amor con Cleopatra. César ya tenía una larga lista de relaciones románticas y enredos sexuales. También se habían propagado rumores sobre el tiempo sospechosamente largo que pasó en la corte del rey Nicomedes de Bitinia. Esto escandalizó a algunos, no porque hubiera dormido con el rey, sino porque César había sido el socio sumiso, lo que se consideraba inapropiado para un verdadero romano. Aunque es recordado como una de las grandes historias de amor escandalosas de la historia, la alianza entre César y Cleopatra también fue un movimiento político inteligente. Cleopatra lo usó para asegurar el trono de Egipto, lo que también garantizó a César acceso a los recursos de ese país. Finalmente, el emperador romano regresó a la tarea de eliminar a los últimos partidarios de Pompeyo. Derrotó a Catón en el norte de África, pero en lugar de aceptar el perdón de César, su antiguo enemigo se suicidó. Luego, César se dirigió a España, donde derrotó a las últimas fuerzas y mató al hijo mayor. Su victoria finalmente estaba completa. Pasados los años y con Julio César en lo más alto de Roma, el momento crítico llegó el 15 de febrero del 44 a.C., cuando César fue nombrado dictador de por vida, lo cual fue un paso demasiado lejos para muchos. Decenas de senadores planearon una conspiración para eliminar a César de una vez por todas, liderados por su amigo y enemigo perdonado, Bruto. El día fatídico llegó en la Sidus Marzo. Según algunas fuentes, un adivino le había advertido a César que algo malo le sucedería ese día. César tomó la advertencia en serio al principio, pero cuando llegó el día y no vio nada fuera de lo común, la desestimó y se dirigió al Senado. En el camino, pasó junto al adivino y se burló de él, diciendo que las Sidus de marzo habían llegado y estaba perfectamente bien. El adivino le respondió: «Han llegado, pero no han pasado». Dentro del Senado, uno de los conspiradores se acercó a César y lo agarró por el manto. Cuando el primer asesino lo apuñaló en el cuello, César se mantuvo en silencio mientras los golpes seguían cayendo sobre él. Solo cuando vio a su amigo Bruto, le dijo en griego: «Tú también, hijo mío». Antes de caer, los conspiradores y los espectadores huyeron, dejando a César desangrándose con 23 puñaladas a los pies de una estatua de su antiguo enemigo, Pompeyo.
La República Romana había cambiado para siempre. Si te pareció intrigante la historia de Julio César, no te puedes perder todo lo que hizo durante su romance con Cleopatra.